Me confirman retroalimentación si está compartida la imagen. ¿Me confirman? Sí, sí. Bueno, entonces, esta es la segunda parte del video, el cual vamos a cambiar esta resistencia por un potenciómetro. Este potenciómetro, vamos a ponerlo de 100K, ahí está bien. Vamos a darle play y empezamos a variarlo para ver el voltaje colector emisor. Mire cómo cambió. ¿En cuánto estaba? En 7. Y vemos cómo empieza a variar el voltaje. Mire. Entonces, así de fácil es. Entonces, ¿hasta dónde hay que llegar? Cuando llegue a 4, ¿qué? 0.5 voltios. Entonces estamos en el 65, vamos a ponerlo más, un poquito más abajo. 65, 60, no. Entonces como el 62% más o menos, 64%. ¿Sí? 64%. Bueno, 64% de 100K. ¿Cuánto es? 64% de 100K. 64.000. 64.000. Entonces, esa es la resistencia que tenemos que ponerle. Entonces, buscamos nuevamente nuestra resistencia. Fíjense cuál fue el truco que hicimos. ¿Cuál fue el truco? Poner un potenciómetro y variarlo, porque me demoraría mucho en encontrar el valor. Y así se hace en un laboratorio. Como lo estamos haciendo acá virtual, así se hace. Vamos a ver, ya puse una fija. 4,6. ¿Cuánto tiene que darnos? 4,5, ¿eh? ¿Sí? Ahí ya funciona bien. Entonces, jóvenes, ahí está el secreto de la electrónica para esta configuración. Que el voltaje colector-emisor llegue a la mitad de la fuente. Y en ese punto se obtiene la mejor amplificación. Y fíjense, si ustedes miran los voltajes de colector y de emisor, cambiaron con respecto a como estaban antes. Cambiaron todos. Mire, ahora estaba en punto 8, 800 milivoltios. Mire cuánto el voltaje de base subió. A 1.19 voltios. ¿Qué quiere decir? Que subió. Si aumentamos, estaba en microsamp. Si aumentamos el voltaje, aumenta la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue variar la corriente de base, que es lo que estoy mostrando ahí en este momento, que el voltaje de base es 1,19 voltios y 2,99 microamperios. Y mire la corriente, miremos la corriente que está pasando. 817. ¿Sí ven? Muchísimo más grande de la corriente que está entrando. Entonces, si usted divide 817 sobre 2,99, 817, ¿alguien tiene ahí una calculadora? Háganlo.
Haga esa operación. 817,37, que es la corriente de colector, sobre la corriente de base. Y esas son las veces que la amplifica. Recuerden que los transistores BJT 90.81. Bien, excelente. O sea que la amplifica 90 veces. La señal de entrada, espectacular. ¿Qué quiere decir? Que si llega una señal de micrófono pequeña de 0.5 voltios, lo multiplica por 90 veces. 0.5 por 9 por 90 nos da 4,5 voltios. O sea, es una señal que no se veía casi y ahora es así de grande. Entonces va a sonar más dura. Y esa es la función de los transistores. Amplificar señales de ¿qué? De audio. Eso es lo espectacular. Y ese es el fenómeno que interactúa internamente subatómico. Que la única forma de intervenirnos nosotros los humanos es a través de las resistencias como lo estamos experimentando. Y podemos amplificar y modificar esa señal. ¿Cuál señal? La señal de sonido de su celular, del equipo, todos aparatos que son audibles para nosotros y agradables para relajarnos y escuchar música y lo que nos gusta para entretenernos, para como profesión, lo hace la electrónica. Entonces, aquí la aplicación es amplia, muchísima, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un plano ya más aplicado. Y quiero que lo observen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace ya un diseño. No se ve muy bien, ¿cierto? Entonces vamos a ver circuito A. Tomé 2 fotos para que lo puedan apreciar. Entonces, miren, por acá entra la señal del micrófono. Estos condensadores, ¿qué es lo que hacen? Que solamente pasen señales de AC, no continuas. Entra a la base, la amplifica, la señal de audio pasa por C1. Este es el control de volumen, o sea, para subir o bajar la intensidad, mire desde donde la controlamos, desde la entrada. Esta es la señal que viene del celular. Pasa por C4, se amplifica en otro transistor. O sea, si este la amplifica 90 veces, en un ejemplo que estábamos haciendo, este la puede amplificar otras 90 veces, si es el mismo diseño. Si cambia, tendrá otra configuración que puede ser de 100 o 120 veces. Y ahí está la creatividad del diseñador. Luego esa señal pasa nuevamente y acá tiene unos circuitos que dejan pasar frecuencias, que fue lo que les mostré en el video, lo que hace los condensadores y las resistencias. ¿Esto cómo se logra? Entonces, para eso les tengo esta formulita. ¿Sí? Quiero que la vean. Este se llama la resistencia de un condensador. Está matemáticamente sobre el inverso de 2 por pi por F por C. Depende del condensador, la frecuencia de audio que estoy aplicando, por pi por 2. Y esa es la resistencia que se está formando en ese condensador. Si tiene bobina, entonces está dado por esta fórmula. Entonces la bobina tiene una inductancia. La anterior era una capacitancia. La capacitancia es XC, la inductancia XL. Y está dada por omega sub L, que omega en física, que es 2 pi por F.
Eso es física. Y eso lo van a ver en física también cuando estén viendo en 11 sonido o ondas. Y se van a acordar de esta fórmula y se aplica en la vida real. Entonces, esta es la bobina. Entonces, de acuerdo a la frecuencia de la bobina, me genera una impedancia y eso se mide en ohmios. Como la resistencia se mide en ohmios, ¿sí? Entonces, los condensadores y las bobinas presentan una resistencia que se llama capacitancia e inductancia. Entonces, a través de esa fórmula, ¿sí?, podemos ver, ahora sigamos aplicando más electrónica. ¿A través de qué? A través de el plano. Un plano. Entonces acá vemos ya la imagen de un amplificador completo. Mira. Primer amplificador, segundo amplificador, los condensadores y las resistencias. ¿Y esto qué es lo que hace? Seleccionar los bajos de la música y los altos. O sea, más tambores, más brillo, más nítido en la voz. Eso se ajusta a través de estos controles. Y ustedes los han visto, los DJs utilizan en los equipos electrónicos en el mezclador este circuito por dentro. Luego se amplifica nuevamente esa señal que tuvo un arreglo y esto le da más corriente a este transistor y esta es una configuración denominada clase AB push-pull, que lo que se hace es la mitad lo amplifica una señal y la otra mitad porque uno es NPN y el otro es PNP. Entonces este tipo de configuración hace que la amplificación sea mucho mayor. Porque es diferente que este amplifique los 360 grados a que un solo transistor amplifique la mitad y el otro la otra mitad. Sí, hay más eficiencia. Y este condensador nos separa las señales para que solamente pasen las señales de audio al parlante. Y entonces de esta forma nosotros podemos apreciar, ¿sí?, ya un amplificador real. ¿Y esta base de qué? De lo que estamos viendo, puros transistores. El integrado que yo les di por dentro de ese circuito viene todos estos planos. Entonces el que fabrica un chip de audio por dentro tiene que meterle eso y eso lo hacen robots con precisión y solda pura tecnología de superficie microscópica y venden el chip y lo meten en un encapsulado de silicio. Y ese es el que nos venden y lo compramos ya hecho. Entonces, fíjense cómo de esta forma nosotros, entonces, podemos sacar unas fórmulas, ¿cierto? Vamos a colocarlas. Vamos a colocar unas fórmulas que estamos sacando. ¿Qué podemos deducir? Saquémoslo lo que acabé de decir, que el voltaje base emisor, ¿sí?, controla la corriente base y mejora la amplificación. Eso es lo que acabo de decir. ¿Qué otra cosa? Que el voltaje colector emisor debe ser la mitad de la frecuencia. Y la tercera característica,
que debe tener el sistema. La corriente del colector de la mitad saturada. ¿Cuándo se obtiene la saturada? Lo podemos simular. Ahí les acabé de resumir la explicación de este fenómeno de configuración. Y esto es lo que hay que saber. Si usted lo aplica, va a obtener grandes resultados. Y usted coloca otro y otro y otro y amplifica las veces que quiera y eso va a sonar espectacular. Es que una cosa es verlo aquí lo estamos simulando y funciona. Bonito sería montarlo en el laboratorio y escucharlo como suena, ¿no? Ahí es más real todavía. Y eso se compone la electrónica. Eso es lo que lo apasiona a uno esto. A mí me encanta el sonido. Y ojalá que tenga más bajo, más tambor, que retumbe, que suene. ¿Sí? Ya les mostré el video para que ustedes aprendan a configurar eso. Simplemente cojan las dos líneas del parlante, cortan una sola, la del positivo, y ahí colocan el elemento como les envié el plan. Lo fabrican. Y ahí les di las fórmulas. ¿Sí? En el comportamiento del condensador les di la fórmula. En internet puede buscar la fórmula de cómo hacer esa bobina también y verá que tiene buenos resultados. No se le va a dañar. ¿Sí? Ahí lo único malo es que no sonaría, pero vuelve y quita lo que usted colocó y vuelve y coloca el cable y debe sonar. Pero no le va a pasar absolutamente nada. No se preocupe. ¿Por qué? Porque está en serie. ¿Sí? Entonces simplemente o no funciona, pero no se daña. O funciona y bien. ¿Sí? Bueno, jóvenes, preguntas. ¿Entendieron cómo funciona? Recuerden, Señor. recuerden apoyarse. ¿Sí entendieron? Lo escucho, preguntas. No entendió nada, vuelvo y repito, con gusto. Entonces, esto es muy importante, mire la gráfica. Recuerde que cuando está en corte es apagado o off, cuando el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? Y cuando está saturado, cuando el voltaje colector emisor es cero y obtiene la mayor corriente. Y cuando amplifica, que es el punto que estamos analizando, cuando VCC es la mitad, voltaje colector emisor es la mitad de VCC. Y cuando la corriente IC es la mitad también. Entonces vamos a mirar el otro punto para finalizar. Fíjese que eso nos dice la teoría y así se debe cumplir. Y así lo debemos llevar a la práctica. Entonces vamos a saturar. Mire los voltajes. ¿Sí? Podemos medir la corriente. Miramos la corriente. Ahí usted en el video le va a quedar grabado. Mire la corriente. 817 miliamperios. ¿Qué pasa si el transistor está saturado? Lo subimos en la gráfica. Matemáticamente, para entenderlo, sube en el eje Y. Y es una forma. Algunos piensan que eso es para complicar y no, resulta que es para entenderlo más fácil. Entonces, vamos a hacerle un puente. Hagámoselo. Vamos a hacerle un puente. No se va a dañar. Simplemente, habían 817. Debe subir. Le damos play. Vamos a ver cuánta corriente hay. 817 micron, ahora pasó a milis, o sea, se duplicó, ¿sí bien? O sea que estábamos en la mitad, excelente. ¿Okay? Entonces, ese punto, ¿cuál es? 1,67. Me gusta cuando la matemática y la electrónica se unen.
Es su máximo esplendor. Y para eso me agradan las matemáticas, porque es la que nos conlleva a entender estos fenómenos. Entonces, esta es la IC máxima. ¿Cómo se llama? Mire, este es el nombre técnico, acuérdense. Saturado. Acuerden esas tres palabras, las voy a preguntar en el previo. ¿Qué es saturación? Saturación es cuando el transistor está prendido, cuando la corriente IC es máxima. Y es lo que les acabé de mostrar. Ese es un aspecto que hay que saber del transistor. Cuando está cerrado, cuando el switch se cierra o el transistor entre colector y emisor, el voltaje es ¿cuánto? Mire, 0. Vamos a quitarle el corto. Ahora, saturado o apagado. Cuando apagamos el transistor, pues cuando le quitamos la corriente al emisor. No circula corriente, le damos play y nos dice que cuando el voltaje colector emisor es igual al de la fuente o muy cercano, mírenlo. ¿Cuánto es el voltaje colector emisor? Este como quedó abierto, como es el multímetro debe ir a tierra. Le damos play. Miren, cuando el voltaje de la fuente es igual al voltaje, ¿sí?, de la fuente. Y entonces de esta forma, el transistor, ¿cómo se encuentra? Saturado. En corto. Saturado es cuando está prendido. O sea, el voltaje colector emisor es 0, saturado. Y el punto que les acabé de mostrar en la práctica virtual es cuando está en corte, cuando el voltaje colector emisor es igual al de la fuente. Eso es el fenómeno que les acabo de mostrar ahí. ¿Sí? Y cuando tenemos el que nuestro propósito de la clase de hoy es modificando las resistencias y obtenemos el punto medio. Y ahí amplifica la señal del micrófono positiva y negativa o la del celular. Si yo empiezo a modificar la resistencia, empiezo a modificar el voltaje cual colector emisor y este punto empieza a subirse. Ojo, no es que ya por dentro ese punto se esté moviendo, no. Es una interpretación inteligente de poder racionar y poder entender ese fenómeno. No es un punto que se esté moviendo allá, sino es para interpretarlo. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos que este punto se mueva hacia arriba, entonces nos va a dañar el positivo. Y si este punto lo bajamos, ¿sí?, entonces una pregunta, por ejemplo. Si yo estoy dañando la señal del negativo, este es el positivo y este es la del negativo, el voltaje colector emisor está aumentando o disminuyendo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, los escucho. Miren donde tengo el mouse. ¿Y qué, profe? Miren donde tengo el mouse. Si yo tengo este punto acá, ¿sí?, estoy cortando la señal este es el positivo y este es la señal del negativo. Estoy dañando una parte. Si yo muevo este punto acá, el voltaje colector emisor aumentó o disminuyó donde tengo el mouse. A ver, los escucho. Disminuyó, ¿no? A ver, escucho otro. Miren donde tengo el mouse. Disminuye. ¿Sí ve? Entonces, con eso me da a entender que no saben interpretar un plano cartesiano. ¿Ve? Entonces, pilas con eso.
Hay que estudiar más el plano cartesiano. Mira donde tengo el punto. Si usted mira los ejes de las X y de la Y, ¿dónde se ubica voltaje colector emisor? Que era la pregunta. Cerca a Ah, BCC. Y ah. BCC, ¿sí ve? Sí. Ahora pregunto, si yo desplazo el punto, mire donde tengo ahora el mouse. Pregunto, ¿el voltaje colector emisor aumentó o disminuyó? No les den miedo, tranquilos. De eso se trata. Si se están equivocando, yo los voy a corregir. Y así es que se aprende. ¿Sí? Ni tampoco se vayan a... No, al contrario, aquí estamos aprendiendo. Y la matemática nos va a ayudar para eso. Entonces, bueno, dejamos ahí, porque ya va media hora. Ya va media hora. Bueno, jóvenes. Ahora sí, les pregunto. Piensen que de memoria, si el voltaje de la gráfica se distorsiona en el positivo, o sea, subimos el punto, ¿sí? A ver, vuelvo y les pregunto. Voy a compartir otra vez. Si yo tengo el punto este es el punto de trabajo. Recuerden que este es el positivo y este es el negativo. Ahora, si yo muevo el punto acá, este de trabajo, ahí donde está. Disminuye. ¿Cuánto es el voltaje colector emisor con respecto a la fuente? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, correcto. ¿Sí ve? ¿Sí ve qué fácil es cuando ya nos estamos concentrando? Ahora, pregunto, en ese mismo punto, ¿la corriente de colector aumentó o disminuyó con respecto al punto de trabajo? ¿Cuál es el punto de trabajo? Acuérdense que estamos acá. Ahora nos ubicamos acá. ¿La corriente de colector aumentó o disminuyó? ¿Aumentó? Excelente, bien. Bien. Ahora, pregunto acá. ¿El voltaje colector emisor aumentó o disminuyó? Disminuye. Disminuye. Mire donde tengo el punto. No veo el mouse, profesor. ¿No ve el mouse? Mírenlo, aquí está. ¿Sí lo Ah, ven? ya lo vi, ya lo vi. Mire donde tengo el punto. Pregunta. Concentración. A mí me gusta hacer preguntas para yo analizar si ustedes están poniendo cuidado o si están aprendiendo. ¿Sí? Y eso se trata, no se preocupen. Para yo saber si me estoy haciendo entender o no. El voltaje, ojo a la pregunta, escúchenla. Esa es la parte inteligente de ustedes. Pregunta. Mire donde tengo el mouse, desplacé el punto. ¿El voltaje colector emisor aumentó o disminuyó con respecto a la fuente? Profesor, no puede ser ninguno porque... Aumenta. No, sí, claro que sí. O es lo uno o es lo otro. Pero en intermedio, ¿no puede ser también? No, en este momento no estamos intermedio. Mire dónde tengo el mouse. Es pregunto. Recuerden esto. Apréndanse esto. Corte es cuando está apagado y es cuando el voltaje colector emisor es igual a la fuente. Ya, eso es definitivo. ¿Listo? Ahora, saturado. Saturado es lo contrario. Si aquí estaba prendido,
esto apagado, ¿sí? Aquí está prendido. Se llama on-off, los extremos. Entonces, cuando está saturado es cuando estamos en este punto. La corriente es ¿qué? Máxima. ¿Y cómo se obtiene la corriente máxima? El voltaje de la fuente sobre la resistencia que tenga el colector en ese momento, que aquí la llaman RL, pero para el circuito que nosotros hicimos se llama resistencia del colector. ¿Listo? Entonces, pregunto, bien, estuvo bien y que respondió. Va a aumentar. Ahora nos ubicamos nuevamente. Mire dónde estoy acá. Mire el punto donde tengo el mouse. Está en saturado. Pregunto, el voltaje colector emisor, ¿cómo se encuentra en ese punto? ¿Disminuyó o aumentó con respecto a la fuente? Disminuyó. Disminuyó tanto que usted puede decir que es igual a ¿cuánto? ¿Qué pasa si llegase aquí al eje Y? ¿Cuánto sería el eje X? Ojo con los planos cartesianos, por favor. Repasen. Eso es manejo de plano cartesiano. Ahí no es electrónico. Pregunta. La corriente en saturación, donde coloqué el mouse, acá, o sea, en corte en el eje Y, pregunto, ¿cuánto es el voltaje colector emisor ahí? ¡Ay, papá! Los corches. Matemáticas. Uno en matemáticas. Qué pena. No, digo, ¿qué digo? Bueno, ninguno no puede ser. A ver, los matemáticos. Pregunto. Estoy en este punto. Saturación. Miren dónde está el círculo azul. 2. ¿Cuánto es el voltaje colector emisor ahí? 0. Esa era la respuesta. Ya, 0. Miren, ¿cuánto está en X? 0. ¿En qué está aquí? 0. Ahora, pregunto, me ubico acá. ¿Cuánto es IC en ese punto del corte? IC, ¿No? o sea, el eje Y. Uf, 0 también, me imagino. 0. Claro, 0. 0. Y es matemática. Y si trasladamos ese conocimiento a la electrónica, ese es el estudio, jóvenes. Ahí está el secreto. Apréndanse. Apréndanse en el fondo y eso lo relacionan a otras cosas y son iguales. Y así pasa aquí. Pregunto ya electrónicamente, ¿cuánto es la corriente en un transistor en corte? Corriente de colector, lo que usted me acabó de decir. 0. 0. Usted primero lo mira matemáticamente y después responde electrónicamente. Lógicamente no es instantáneo. ¿Ves? Bueno. Entonces, conclusión de esta charla. Para que amplifique lo mejor y más nítido posible, debe quedar en todo el centro el voltaje colector emisor y en todo el centro IC. En 0. No, en el centro. Por eso. 0 no. 0 es saturado. Dije en el, Bueno. dije en el centro. Ok, listo. Bien. Bueno, jóvenes. ¿Entendieron el tema? ¿Cómo les pareció? Sí, señor.
Bien. Entonces, hay que experimentarlo. Ustedes, los que tengan, pues, el protoboard y el transistor, lógicamente yo no sé quiénes tendrán multímetros, ¿no? Por eso es indispensable para experimentarlo. Pero para que practiquen más, cojan LiberWire, monten este plano y empiecen a variar todas las resistencias. Todas las una por una y usted empieza a deducir. ¿Qué pasa cuando muevo acá, arriba, abajo? La del colector, la del emisor, y empieza, ¿cuáles son los puntos importantes? Los tres que ya no tienen. Bien, que los escribimos ahí. Eso quedó en el video para los que no vinieron, y ahí está la explicación de ese tipo de configuración de forma análoga. No es fácil, pero les resumí muchísima teoría. Y en el simulador nos ayuda muchísimo a entender esta parte de forma muy fácil, bastante. ¿Listo? Bueno, jóvenes, hemos terminado. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. No sé si tengan preguntas. No. ¿No? Profesor, un momento. ¿Puede mostrar un momentico otra vez el plano, por favor? Claro. El de LiberWine. Yes. Este. Vale. Le damos play y ahí vemos los voltajes. Ahí está en el mejor punto. Y ese es el secreto de esto. Yo me demoré muchos años, créanme lo que sí, aún siendo ingeniero, y no comprendía esto. Después, con la experiencia y el trabajo de tanto manipularlos y encontrar daños, encontré que ese era en sí lo que hay que saber. Y eso es lo que estoy compartiendo con ustedes. Estas tres cositas. ¿Y qué pasa con eso? Si usted se aprende eso, lo aplica, lo monta, lo prueba y empieza a aplicar ese conocimiento a todos los aparatos que usted representa. Y ahí usted gana plata con eso. Aquí sirve la electrónica. Por ejemplo, ese transistor puede estar activando un relay del motor de una lavadora. Y si usted